Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy venimos cargados de una información que estoy seguro va a hacer correr ríos de tinta y a encender debates apasionados. Como ya saben, este es el rincón donde desentrañamos los entresijos del mundo de las celebridades, donde la química en pantalla se mezcla con la realidad y donde las historias de amor, los misterios y las polémicas son el pan de cada día. Y hoy tenemos un auténtico plato fuerte servido. Una noticia que ha sido el tema recurrente en las conversaciones de millones durante semanas, y que finalmente ha encontrado su voz. Sí, me refiero al carismático Can Yaman y a la enigmática Demet Özdemir, y a ese misterioso anillo que ha desatado una auténtica tormenta de especulaciones, una verdadera novela de intriga rosa. A ver, seamos francos, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es de esas que se te clavan en la memoria, de las que nos tienen hipnotizados frente a las pantallas y escudriñando cada rincón de las redes sociales. Desde que compartieron protagonismo en la arrolladora serie Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, tan mágica, que era imposible ignorarla. Y no solo nos referimos a la pantalla, ¿verdad? Las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles pero reveladores, las entrevistas conjuntas donde la complicidad saltaba a la vista, todo era combustible para alimentar la hoguera de los rumores. La sospecha de que lo que veíamos en la ficción era solo una pálida sombra de lo que bullía en sus corazones en la vida real. Y los fans, como era de esperar, se entregaron a esta fantasía, soñando con verlos unidos, no solo como compañeros de reparto, sino como una pareja consolidada en el universo privado. Pero amigos míos, como suele ser el sino de las estrellas, sus vidas rara vez se pliegan a nuestros deseos más románticos. Pasaron los meses, y aunque mantenían una relación cordial y profesionalmente respetuosa, la chispa de una posible pareja oficial parecía haberse desvanecido para el ojo público. Y es en este momento de aparente calma tensa donde hace su dramática aparición el famoso anillo. De repente, zas, imagen de Demet Özdemir captada luciendo un anillo en su dedo anular. El dedo por excelencia de los comprometidos, señoras y señores. Y como si hubieran apretado un botón, la maquinaria de la prensa del corazón y las redes sociales se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. ¿Quién era el afortunado poseedor de este gesto? ¿Era una sorpresa deslumbrante? ¿Una propuesta soñada? Las preguntas se multiplicaban como gremlins descontrolados, mientras que las respuestas escaseaban dramáticamente. Y mientras la comunidad global de fans se sumergía en un mar de hipótesis, teorías descabelladas y anhelos de una confirmación oficial, la narrativa se volvía aún más densa y confusa. Diversos medios comenzaron a vincular a Can Yaman con otras mujeres, a desmentir tajantemente cualquier tipo de relación seria, y la niebla de la confusión se apoderó de la situación. ¿Qué pasaba con Demet? ¿Era el anillo una jugada maestra, un despiste calculado, una estrategia de despiste? ¿Habían retomado su relación en secreto, lejos de los focos indiscretos? Las aguas, señores, estaban más revueltas que nunca en el vasto y agitado océano de la prensa turca e internacional. Pero hoy, como les adelantaba al inicio, la espera ha llegado a su fin. Can Yaman, un hombre habitualmente celoso de su esfera privada, ha decidido, por fin, romper su silencio. Y lo ha hecho en el lugar menos esperado, pero quizás el más oportuno, nada más y nada menos que ante las cámaras, respondiendo de frente a las preguntas que resonaban en la mente de todos nosotros. Fue durante su reciente aparición en un evento en Italia, país donde se rumorea que está inmerso en el rodaje de un nuevo y ambicioso proyecto, que se encontró con la prensa y, como no, fue inevitable que las preguntas sobre Demet Özdemir y ese dichoso anillo salieran a la luz. Según la información que hemos podido recopilar y los reportajes que ya circulan profusamente, Can Yaman ha sido notablemente claro, aunque, como es su sello personal, manteniendo ese halo de misterio que lo rodea. Al ser interpelado directamente sobre el anillo que lucía Demet, su respuesta fue, según se desprende de las crónicas, algo similar a que no tiene nada que ver con él y que él no es su novio. Atención a este detalle crucial. Él mismo ha desmentido categóricamente ser la causa o el destinatario de ese gesto tan significativo. Ha sido enfático al declarar que no son pareja y que el anillo, en ningún caso, representa un compromiso entre ellos. Ahora bien, ¿qué implica realmente esta declaración? Porque, como bien sabemos, en el universo del espectáculo, las palabras a menudo están cargadas de capas y capas de significado oculto. ¿Significa esto que no existe absolutamente nada entre ellos? ¿O simplemente que el anillo en cuestión no simboliza un compromiso?
So que lo involucre a él. La contundencia de Yaman al afirmar que no son novios descarta, al menos de momento, la posibilidad de una reconciliación o de una relación oficial que la prensa venía tejiendo con ahínco. Sin duda, esto puede ser un golpe para aquellos fans que se habían aferrado a la idea de verlos juntos para siempre, envueltos en un cuento de hadas. Pero no debemos olvidar ni por un instante que la relación entre Khan y Demet siempre ha estado cimentada en una profunda amistad y un cariño genuino. Compartieron un proyecto que los unió de manera muy especial, y ese tipo de vínculos no se disuelven de la noche a la mañana. Es plausible que el anillo sea una decisión puramente personal de Demet, que tenga otro significado que escapa a nuestro conocimiento, o que en su defecto, sea simplemente un accesorio de moda que le agrada. Lo que Khan ha querido dejar meridianamente claro es que en el presente, él no forma parte de ese compromiso. Es fascinante observar la destreza con la que Khan Yaman maneja estas situaciones mediáticas. Siempre busca un equilibrio delicado entre su exposición pública y la imperiosa necesidad de proteger su espacio privado. No es dado a compartir detalles íntimos de su vida, pero cuando se ve presionado por preguntas directas sobre asuntos que han generado tanta expectación, responde. Y su respuesta en esta ocasión ha sido unívoca y contundente: él no es el novio de Demet Özdemir y el anillo nada tiene que ver con él. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la infinidad de ocasiones en las que hemos presenciado a celebridades desmentir rumores solo para, meses después, confirmar lo contrario, o viceversa. El mundo del entretenimiento es un perpetuo juego de expectativas y realidades, a menudo difusas y esquivas. Lo que sí es innegable es que la imagen de Demet Özdemir con ese anillo desató una avalancha de comentarios y especulaciones, y ahora, la negación de Khan, sin duda, dará lugar a una nueva oleada de teorías y debates. Quizás, solo quizás, el anillo pertenezca a una nueva relación de Demet que aún desconocemos. O tal vez sea algo completamente ajeno a cualquier tipo de romance. Lo que sí podemos extraer con certeza de las palabras de Khan es que, al menos desde su perspectiva, la narrativa del anillo como una señal de compromiso con él está completamente descartada. Y eso, para muchos, representará una noticia de gran relevancia. Es fundamental recordar que Khan Yaman se encuentra en un momento crucial de su carrera. Su enfoque está plenamente depositado en sus proyectos internacionales, con un énfasis especial en Italia, donde cuenta con una base de seguidores masiva y apasionada. Su agenda está saturada, y toda su energía parece estar canalizada en consolidar su proyección global. En este contexto, es totalmente comprensible que no desee añadir más especulaciones sobre su vida personal que puedan desviar su atención, o peor aún, perjudicar su imagen profesional. Además, Khan Yaman ha sido objeto de una intensa presión mediática y de un escrutinio implacable sobre su vida privada. Es natural que en algún momento sienta la necesidad imperiosa de establecer límites y de aclarar las cosas para evitar malentendidos, o simplemente para alcanzar un mínimo de paz y serenidad. Su declaración sobre el anillo y su relación con Demet podría interpretarse como un intento deliberado de poner fin a esta particular vorágine de especulación. Por otro lado, ¿qué deparará el futuro para la relación de amistad que une a estos dos actores? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Siempre han mantenido una relación cordial y de respeto mutuo, incluso después de la conclusión de la serie. Han demostrado una admiración recíproca, algo que nosotros, como observadores, valoramos enormemente. La vida personal de los actores puede ser un laberinto complejo, y lo que percibimos públicamente es, en la mayoría de los casos, solo una pequeña fracción de su verdadera realidad. Lo que sí podemos asegurarles con total convicción es que esta declaración de Khan Yaman no dejará a nadie indiferente. Los devotos seguidores de Erkencikus seguirán alimentando sus sueños románticos, los analistas de la prensa rosa tendrán material para rato, y nosotros, aquí en nuestro canal, permaneceremos vigilantes para traerles cada nuevo detalle y cada giro de esta apasionante historia. En resumen, la declaración de Khan Yaman es un desmentido rotundo y claro: él no está involucrado en el anillo que lució Demet Özdemir, y en este momento, no son pareja. Es una respuesta directa y sin ambigüedades a las especulaciones que han envuelto a ambos actores durante semanas. Nos quedamos con la idea de que, si bien la conexión entre ellos siempre será especial debido al innegable éxito de su serie conjunta, la historia detrás del anillo pertenece a la esfera privada de Demet, y Khan Yaman ha querido dejar meridianamente claro que él no es el protagonista de esa narrativa. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestra dosis de hoy sobre Khan Yaman y Demet Özdemir.
Espero de corazón que hayan disfrutado de esta información y que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Siempre es un momento emocionante cuando las estrellas deciden abrirse y ofrecernos un atisbo de sus vidas, incluso si es para desmentir rumores y aclarar malentendidos. Ahora, y como siempre, me encantaría conocer sus impresiones. ¿Les ha sorprendido la declaración de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más profundo y oculto detrás de todo esto? Anímense a dejar sus opiniones, sus teorías y sus predicciones en la caja de comentarios, que les aseguro que leo cada uno de ellos con gran interés. Su participación activa es precisamente lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Y si han disfrutado de este vídeo y desean estar siempre a la vanguardia de las últimas noticias del vertiginoso mundo del espectáculo, no olviden dedicarle un generoso me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fervientes admiradores de Can y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas y noticias exclusivas. Un abrazo enorme y hasta pronto.